Buenas tardes, mi nombre es Fátima Sánchez González y nosotros somos del Colegio Santa Rosa de Lima, nivel secundario Quimaná. El motivo por el que estamos aquí es por el trabajo de FENSI sobre el uso y manejo de la yupana. Bueno, mi compañera va a comenzar la entrevista. Es un gusto, mi nombre es Mari Carmen Moreira Minaya. Con todo respeto me gustaría preguntarle a usted cuál es su nombre y su profesión. En primer lugar, saludarlas a cada uno de ustedes, es un placer estar con ustedes. Soy Rodrigo Areche Espinola, soy arqueólogo de profesión y es verdad, nuevamente es un placer estar con ustedes porque normalmente los arqueólogos no lidiamos mucho, no conectamos mucho con los estudiantes, así que es un buen momento para poder contarles un poco de la historia. Sí, a continuación también mi compañera otras preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Yarisa Martínez Moreira y mi pregunta es, ¿actualmente en qué proyecto está trabajando? Ok, en estos momentos estoy trabajando en el proyecto Capac Ñan del Ministerio de Cultura. Este proyecto Capac Ñan se dedica a investigar, a recuperar, a conservar la red de caminos incas que se encuentra en todo nuestro país. Aparte del camino inca, también se investigan los sitios arqueológicos inca que están relacionados a este camino, a este gran camino. No solamente el camino inca está en Cusco, el gran camino lo podemos encontrar desde Lima, Moquegua, Cusco, Chachapoyas en el norte. Acá en Cañete también lo tenemos, en Nahuaná hay una parte del camino inca. Así que yo me desempeño en el proyecto Capac Ñan del Ministerio de Cultura. Gracias. Mi siguiente pregunta también es, ¿qué importante hallazgo realizó y cómo fue el descubrimiento? ¿Nos podría contar un poco? Sí, claro que sí. A fines del año 2017 se me encargó hacer un proyecto de investigación en una zona arqueológica llamada Los Huacones. Esta zona arqueológica se ubica en el distrito de San Luis, provincia de Cañete, y el objetivo de este proyecto fue un poco evaluar la evidencia inca que podíamos encontrar en este sitio arqueológico. En ese contexto, como te acabo de decir, hicimos una serie de excavaciones para poder recuperar alguna evidencia inca, y es justamente en ese sitio arqueológico, en una excavación muy pequeña, en la que pudimos encontrar la yupana. Acá como lo puedes apreciar ahí, esta yupana se ubicó al lado dentro de uno de los complejos de élite. ¿Qué quiero decir con complejos? Dentro de uno de los palacios de este sitio arqueológico. Pero lo interesante acá es que este hallazgo se encontró al lado de los depósitos que tenían estos gobernantes que habitaban estos palacios. Entonces por eso es interesante, porque si bien es cierto, el hallazgo de por sí nos muestra una serie de características, la ubicación en donde está la yupana es donde nos termina confirmando lo que es, ¿no? A continuación mi compañero va a seguir con la entrevista. ¿Qué importancia tiene para Cañete y el Perú haber descubierto una yupana? Primero hay que entender la yupana nuevamente en su contexto, no es un objeto aislado. Durante la época inca, ustedes saben que los incas fueron un gran imperio, y este gran imperio tuvo diversas poblaciones que fueron anexadas al imperio. Los Chimú, los Huarco acá en Cañete, los Xixmas en Lima, los Chachapoyas allá en la selva norte. Entonces, al ir conquistando diversas poblaciones, el Inca tenía la necesidad de, ¿saben qué?, de controlar todos los productos que iban tributando a estas poblaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo podía supervisar el Inca que vivía en el Cusco todos estos tributos que daban las diferentes poblaciones que eran conquistados? Es a partir de las prácticas de contabilidad e instrumentos que le permitían al Inca saber quiénes aportaban, pagaban el tributo. Como en la actualidad, todos pagamos tributos, de alguna u otra medida pagamos tributo. ¿Y quién es el ente encargado de ver esos tributos? La SUNAT. El Inca tenía un personaje llamado Quipucamayoc, que era el encargado de llevar las cuentas.
Y ahora ustedes me dicen, ¿qué importante tiene eso? Porque ya más o menos les he contextualizado. Pues la yupana es un instrumento para el cálculo. Hay una gran... Poma Ayala, un cronista, dibujó un quipuca mayor que tenía el quipu al lado y la yupana al otro lado. Y él refería que la yupana era el instrumento o tabla para contar. Ahora, ¿qué importancia tiene? Es que justamente nos permite a los arqueólogos entender todas esas prácticas de contabilidad que ejercían los incas en su momento y cómo las poblaciones locales tributaban ante ello. Ahora, ¿qué trascendente es? Si es relativamente trascendente esta yupana. ¿Por qué? Porque solamente este tipo de yupanas se han encontrado en 4 lugares en el país y todos en la costa. Uno es en un sitio arqueológico llamado Farfán, en el valle de Jequetepeque, en el norte del país. Otro es otro sitio arqueológico llamado Manchán, en el valle de Casma, también en el norte. Y luego hemos encontrado nosotros esta yupana en San Luis de Cañete, en el complejo arqueológico Huacones, y en Lunahuaná, hay en Incahuasi, en Lunahuaná, un asentamiento inca en Lunahuaná, también se han encontrado una yupana parecida. Entonces, como le digo, la importancia radica en entender cómo los incas ejercían este control de los productos, de los tributos, a partir de las prácticas de contabilidad. Eso es lo que más es interesante, lo más rico, esas prácticas de contabilidad. No tanto la yupana, porque la yupana es un medio de información. Entender la yupana es entender esas prácticas de contabilidad de los incas. Entonces, por ahí va la importancia para el país, para la investigación, para la arqueología peruana. Gracias por su respuesta. Ahora mi compañera va a seguir con la entrevista. Siguiente pregunta es, ¿en qué otros lugares han encontrado la yupana? Bueno, como para repetírtelo, resumírtelo. En la costa norte, en el valle de Jequetepeque, en el sitio de Farfán, fue una arqueóloga norteamericana llamada Carol Mackey que encontró esta yupana, más o menos en la década de los 90 encontró esta yupana. En el valle de Casma, en ese sitio arqueológico de Manchán, encontró una yupana parecida. Fue un arqueólogo de apellido Horna que encontró esta yupana. Y bueno, nosotros ahora en el Valle de Cañete, en este complejo Huacones en San Luis, hemos encontrado esta, y también en Incahuasi y Lunahuaná han encontrado una parecida. Ahora, un poco para decirles, porque normalmente cuando ustedes ven informaciones de internet sobre la yupana son normalmente objetos de piedra. Estas yupanas, las que se han nombrado son así parecidas, son como de barro y que son diseñadas en el barro fresco, como se puede ver ahí. Entonces, y son ahí, no son movibles, son in situ. Entonces, eso es lo distinto de la yupana. Y todas estas yupanas que las he mencionado, las que se han descubierto, están al lado de los depósitos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué están al lado de los depósitos? Porque mientras las personas tributaban, el quipucamayo tenía que contar cuántos kilos de papa o no, cuánta cantidad de maíz. Entonces, por eso le decía que la ubicación de este instrumento es importante. Porque, ¿qué tiene de caso encontrar esta yupana en el Templo del Sol? Cuando ahí no tributan nadie, nada. El Templo del Sol es un lugar religioso. Justamente al estar al costado del sistema de almacenamiento, donde los incas, donde las élites guardaban sus productos, recibían el producto, por eso es importante la ubicación de esta yupana. Y esas 4 yupanas se encontraron al lado de depósitos. Así que un poco para darte una información extra, ¿no?, de lo que la yupana. Gracias. Mi otra compañera le va a explicar o le va a decir otras preguntas más. Buenas tardes, mi nombre es Elena Bazán Ramos. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál fue la evolución de la yupana a lo largo de la historia? Wow, una pregunta compleja. Mira, hay yupanas, probables yupanas, desde el intermedio temprano, es un periodo de hace más o menos 1000 años. Esta yupana tiene una antigüedad de 800 años. Entonces, entre 1000 y 1200 años es probablemente la más antigua, pero
esos han recuperado en la cultura recuay, en la Sierra Norte. Sin embargo, está muy discutido si realmente es una yupana o no es una yupana. ¿Por qué? Porque normalmente estos objetos eran objetos de piedra y que supuestamente los individuos, los gobernantes lo utilizaban para contar. Sin embargo, la mayoría de estos artefactos de piedra vienen de huaqueos. Ustedes me preguntarán, ¿por qué vienen de huaqueos? Y por qué al final termina siendo discutible. ¿Por qué? Porque los huaqueros, para un poco contarles, los huaqueros buscan una cosa y lo destruyen y se van. Y no sabemos de dónde proviene eso. A ver, le pregunto, si ese objeto lítico viene de la casa y no viene de los depósitos, ¿hay o no hay diferencia? Claro que hay diferencia. Porque si estos objetos están dentro de los depósitos, significa que vienen para contar. Pero la mayoría de estos objetos que son más antiguos que esta yupana, la mayoría proviene de huaqueos, de saqueadores. Entonces es un poco difícil decir los antecedentes de la yupana. Normalmente las yupanas están para la época inca. Y una de las cosas interesantes que estamos proponiendo es que esta yupana no sería propiamente inca-inca. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben, le vuelvo a repetir, que los incas conquistaron diversas poblaciones. ¿Ustedes creen que las diversas poblaciones tenían sus propias maneras de contar? ¿Sí o no? Y de repente no tenían sus propios instrumentos. Bueno, es que son poblaciones que también tienen su propio desarrollo, tienen su propio idioma, tienen sus propias maneras de vivir. Y el Inca iba conquistándolas a ellas. Una de las cosas que venimos planteando es que esta posible yupana, esta de acá, sea un instrumento de este grupo, de los grupos anexados. Y en el caso del Valle de Cañete es el grupo Huarco. Probablemente, eso estamos a una investigación, pero estamos un poco sosteniendo ello, ¿no? Que la yupana no solamente es el Inca, las prácticas de contabilidad no solamente lo ejercían los incas, sino lo ejercían toda población que era ejercido, los chimú, los xixma, los huarcos, los chinchas, los chachapoyas, todas estas poblaciones tenían su propia manera de desarrollarse. Entonces, de verdad, no es descabellado pensar que ellos también tengan sus propios instrumentos. Así que eso es un poco para aumentarle también a la pregunta que ustedes me hacían. Pues la siguiente pregunta es, ¿qué cronistas han hablado sobre el manejo de la yupana? El principal es Huamampoma de Ayala. Huamampoma de Ayala era un cronista que su gran obra, su gran aporte fue dibujar la vida cotidiana de la antigua población indígena. Huamampoma nunca vio a los incas, eso hay que tenerlo claro. Huamampoma vivió 100 años después de que los incas habían sido derrotados por los españoles, pero Huamampoma tenía esa necesidad de conocer cómo vivían los incas, y él, entre sus indagaciones de preguntar, así como ustedes me preguntan, él representa a través de dibujos esa vida de los antiguos pobladores del Cano, de los incas. Y es ahí donde él dibuja el Quipu Camayoc, como les decía. Y ese personaje que se encargaba de tener las cuentas, que se encargaba de llevarle los quipus al Inca para saber cuánto habían tributado, por ejemplo, la gente de Huacones en Cañete, él representaba a ese personaje con los quipus y por el otro lado la yupana. Él es el principal. Luego hay otros cronistas que hablan sobre cómo los antiguos indígenas contaban en diversas partes en pisos rayados. Y no es alguien especial, por ejemplo, son personas, son españoles que tenían conflictos judiciales, y ellos decían que los antiguos indios, contaban sus productos en pisos rayados, en las plazas de los antiguos asentamientos. No es una persona en específico, son españoles que mencionaban ello. Esto es interesante porque esto parece un piso, ¿cierto? Sí. Y está con unos hoyitos. Sí. ¿Y cuál es la otra cosa que les mencionaba? ¿En qué lugar estaba? En los almacenes. Y justamente estos antiguos españoles decían que los indios hacían sus cálculos, pasaban horas haciendo sus cálculos en pisos rayados con piedras blancas y negras, moviéndolas,
quisquillando así, entre ellos mismos, y luego pasaban a depositar los productos a los depósitos. Entonces, un poco el Garcilaso, Huamampoma es el principal, el que menciona eso. Y luego hay estudios historiográficos donde estos españoles que les he mencionado, hay referencia a estos españoles que decían de que los antiguos indígenas hacían cálculos en estos pisos rayados que probablemente sean las yupanas, ¿no?, de ese momento, solamente que ellos no sabían de qué se trataba. Un poquito más o menos para decirte. Gracias por su respuesta. ¿Algo más que nos quiera contar o informar que no hayamos nosotras preguntado? Sí, muchas cosas. Primero, nuevamente agradecerles, es un gusto que ustedes estén acá y que estén interesados en este tema. Las prácticas de contabilidad, como mencionaba, tienen también que ver con las matemáticas. Y las matemáticas que ejercían en el antiguo Perú, para los arqueólogos es súper complicado entenderlas. ¿Por qué? Porque los arqueólogos nos basamos en los restos que dejaron en el pasado. Nosotros los arqueólogos nos basamos de eso. Imagínense cómo haremos para saber cómo usaban, o sea, es complicado. Ahora los matemáticos, y conozco a muchos que están tratando de averiguar cómo era este proceso de suma, resta, multiplicación con los movimientos. Lamentablemente para los arqueólogos no podemos entrevistar a las personas en su momento porque eso pasó hace 700 años. Pero con la ayuda de un trabajo interdisciplinario, con un arqueólogo, un matemático, un ingeniero, se puede determinar cómo podía ser. Es complicado, es complejo. Lo único que sabemos es que utilizaban piedras de color blanca y negras y a veces semillas para hacer estos cálculos. Y es interesante acá que, miren, ahorita voy a pasar la imagen, ven este lado de acá, este huequito de acá, probablemente este sea el lugar donde colocaban estas como fichas, como piedras, y luego se utilizaban para hacer los movimientos. Pero es complicado decirles cómo era ese movimiento. Entonces, pero algo interesante, como les digo, es que estamos tratando de plantear de que no solamente los incas vinieron con sus prácticas de contabilidad, con sus mismas matemáticas. Es algo que también las comunidades que fueron anexadas, o sea, conquistadas por los incas, también debieron tener. Y eso rompe un poco el esquema de solamente los incas vinieron y dieron todo. No es así. Las poblaciones locales, en este caso la población Huarco, la población de esa época, que era originaria de Cañete y de diversas partes de Mala también probablemente, y Asia, debieron tener sus propios instrumentos. No es que venga el Inca y el Inca viene a... No, ellos también tienen su propio desarrollo científico, desarrollo matemático, desarrollo de las prácticas de contabilidad. Entonces, más o menos eso estamos un poco planteando, ¿no? Próximamente va a salir un artículo sobre ello y un poco para romper esta imagen de que solo los incas vienen y conquistan y ellos son los que traen toda la nueva tecnología. No. Sí, es cierto, tienen nueva tecnología, pero también las poblaciones locales, las comunidades locales, oriundas, también tienen su propia manera de hacer las cosas. Así que eso es un poquito para resumir todo. Espero no les haya mareado mucho. Pero sí, los arqueólogos teníamos ese problema de hablar muy difícil, pero espero que hayan disfrutado la charla. En algún momento podemos seguir comunicándonos, seguir en otra entrevista, pero nada, muchísimas gracias a ustedes. Pues muchas gracias a usted porque esto también es un honor y es bueno estar acá y informarnos más, en especial a usted que nos está invitando. Creo que esto ya es el final de nuestro diálogo. Nuestra Gracias. Gracias a usted. No, de nada.